Hola, soy José Carrasco, como siempre desde la isla de Menorca, y una vez más os presento una estupenda ocasión de inversión. Se trata de una representativa finca rústica menorquina. Estamos en lo más alto de la casa principal, de características señorial, como podéis comprobar. La casa ahora tiene estas ventanas de aquí en guillotina cerradas, pero ya podéis imaginaros el porte que tiene esta casa cuando se encuentra en su esplendor. Es una finca de 75 hectáreas, 750.000 metros, con diferentes construcciones, aparte de esta casa principal, que totalizan más de 1.200 metros construidos. Aquí podéis ver otros edificios agrícolas, vaquerías. Hay unas avispas aquí cerca de mí, me he tenido que apartar. Y otra construcción muy típica de Menorca, por ejemplo, es esta construcción redonda, que como muchos ya sabéis, los que seguís mis vídeos, ya lo he explicado anteriormente, servían para trillar el trigo. La finca mira al sur, al fondo tenemos el mar, incluso se ve algo, no sé si la cámara lo va a captar, pero lejos de aquí se puede ver, no sé porque hace mucho sol, se puede ver algo del mar y de las montañas de Mallorca. Aquí tal vez se ve un poco más el mar. Bueno, y como digo, mira al sur, y luego la finca se ensancha hacia el norte. Uno de los lindes lo marca un barranco que bordea, por la parte de detrás de la casa bordea la finca y la separa esta vegetación. Lo que estáis viendo es otras construcciones, una finca vecina. Y este punto alto, la única montaña significativa de la isla de Menorca, es Monte Toro, el punto más alto de la isla, con más de 350 metros, que es muy bajo para los que vivís en la península, pero aquí en Menorca pues es una isla muy plana, es el punto más significativo. Veremos desde abajo un poco más de cerca algunas de las cosas más interesantes. No os voy a poder mostrar porque así me lo ha pedido la propiedad, el interior de la casa, pero como siempre ponemos a vuestra disposición toda la información necesaria y lógicamente podemos organizar una visita. Desde aquí, esta es la entrada y vamos a ver la fachada principal de la casa, que la verdad es que es mucho más impresionante cuando estás dentro que por fuera. La verdad que a mí por fuera no me cautivó, pero en cambio por dentro la verdad es que sí. Aquí está. Ha sufrido algunas reformas durante los años, más por mantenimiento que realmente reforma integral. Pero el potencial, al tratarse de una casa tan antigua, que antes no he comentado, como mínimos del siglo XVIII, pero según las investigaciones del propietario de estos últimos años, probablemente la casa es más antigua, tiene más de 250 años, y de momento no está clara la antigüedad, pero sí que es muy antigua. Desde aquí tenemos otra fachada de la casa principal, junto con este primer edificio agrícola que está anexo. Estas piedras tan curiosas son piedras de molino. Desde aquí vemos un poco mejor, no nos da el sol de cara. De entre estas piedras, esta es la más llamativa, es preciosa. Es piedra viva, labrada, y aquí, como veis, están estos otros edificios, estos almacenes. La tranquilidad aquí es absoluta. De nuevo vemos Monte Toro al fondo,
Aquí toda esta zona de frondosa vegetación que luego intentaremos ver desde un poco más cerca. La finca tiene su propio pozo y cisternas y se abastece de electricidad producida por un generador. Desde aquí se entiende un poco mejor el volumen de la casa principal, la edificación. Y hoy hace mucho calor, por eso escuchamos a las cigarras. Como veis, estamos en el centro de la isla, en el campo, en el verdadero campo menorquín. Este es el principal edificio agrícola de la finca. Se conserva en buen estado y es impresionante ver su interior. Como podéis deducir por las imágenes, aquí ha habido una explotación agrícola bastante reciente. Ahora no se lleva a cabo, pero como veis, las instalaciones todavía, gran parte de las instalaciones están aquí. Y continuamos nuestro recorrido. Y aquí tenemos otra edificación. Y esta viene con sorpresa incluida porque en su interior, pues prácticamente es como una casa independiente. Aquí vemos que tiene una cocina, está muy oscuro, está desconectada la electricidad, pero bueno, voy a intentar, gracias a que esta cámara graba bastante bien en malas condiciones de iluminación, como veis, pues está lleno de objetos antiguos y os hacéis, yo creo, una buena idea. La casa principal en su interior es como un pequeño museo y es muy interesante. He elegido estos llanos dentro del barranco en el interior de esta finca que os he presentado para que podáis observar la gran variedad de paisajes que podemos encontrar dentro de la misma finca. Aquí a mi derecha encontramos un torrente que trae agua directamente desde Monte Toro. Aquí lo vemos un poco. Imaginaros toda esta vegetación en pleno invierno, cuando el caudal de agua está lleno. Fijaros, no sé si podéis apreciarlo, la altura que hay. Y por lo que me comentan, está lleno en invierno. Aquí, como veis, hay diferentes especies de plantas, todas características del clima mediterráneo. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, aprovecho para despedirme de vosotros. Os recuerdo nuestro número de teléfono. Fijaros en la altura, desde aquí se ve mejor, del torrente. Y como digo, os recuerdo nuestros datos de contacto. El número de teléfono es el 971 35 15 30. Nuestra dirección de correo electrónico es info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.